I que siga l'aplauso per Andrés Llena con tots vosaltres, el Campana Boira! ¿Qué tal? Qué bien, ¿eh? Súper A ti. bien. La barra de pa espero que por lo menos la guardes para els bocadillos de después. El sueldo. A jo m'agradaria cobrar, ui, això t'anava a dir, a cobrar en sueldo. ¿Sabes a qui tenim hoy? Me preguntes sempre i la resposta és sí. ¿Qué cosas? En ¿Cómo molt puede ser? entusiasmo, sí. Tenim a una persona, a un representant. Jo sé moltíssimes coses d'esta persona. ¿Sabes moltíssimes coses? ¿T'has fet tota la documentación? ¿Estás preparado para esto? Sí. Perquè tenim, con tots vosaltres, a Luis La Rodera! ¿Qué pasa, Luis? Perdone. Y yo te iba a decir, tienes la voz tomada. Tomada, vamos, soy como la sirenita. Mi voz se ha perdido por algún sitio, yo no sé. Y una mezcla de Sabina también, pero bueno, es lo que toca. Exacto. No sé, ¿qué marcha llevas, tío? No vale venir... Una cosa te iba a decir. Dime. No vale venir más elegante que yo. No puedes venir No estoy más vestido. elegante que tú. Sigo el mismo corte de estilismo. Ah, vale, bueno, no es lo mismo. Pero no. Aparte tú estás más alto. Tu por No, lo, es verdad, espérate. Tu por lo menos, Jorge, portes los cordons lligats, que jo estava mirant que te caurà, te trampusaràs. No, porque está cogida la medida. Mira, justo, Es que- se queda ahí. Claro. Se queda ahí. No Vale, llego a vale. pisar, no Jo llego a pisar. m'he preocupat ara a l'així de dir, no vaya a ser que se trampusen la cagada del gall esta que tinc más tía en lo marco. Ah, Luis, sí, en este late night ¡Ay! se nos cagó un gallo, hostia. ¿Qué dices? ¿Y eso Sí, da sí. suerte o algo? No, a ver, lo único que queda es que, bueno, pues está la pluma, que es lo único que queda viva de ese gallo. Vale. Sí, o sea, lo único resto biològic d'això gall ara mateix és a pioma. Sí. Perquè lo de més... En fin. Nos va avisar Sope que... Va a venir un agricultor, nos va a traer aquí cosas y, bueno, pues va un gallo, pues casi salta al público. Bueno, cosas de los late nights, ¿no? Sí, bueno, esa es la parte, ¿no?, que tiene que pasar, pero que un gallo murió, entonces aquí. Ah, no. No murió. No, Al gallo sé. el van matar a las 24 horas, pero per muerte natural, porque es natural que te mueras si te clavan un cuchillo. Vale. Y van a matar al gallo. sí. Perfecto, pues qué bonito lo que me cuentas, ¿sabes? Estoy tan contento. Solo con... No, tranquilo, a tú no te pasará, tranquilo. Yo antes estaba charrando con tú en el camerino y... Ostras, me he olvidado de preguntarte. ¿A ti no te pasa cuando vas per la carrera, vas per Zaragoza, vas per aquí, que la gente mira así como... Hostia, me suena. Me suena de algo esta persona, pero no sé de qué. A tú te pasará más que a yo. A yo me empieza a pasar ahora. En plan, de que me suena la cara, que dice este del tortazo. Ay, calla, ese. Pero tú te pasa esto de que te dicen, ostras, me suena la cara. Sí, no, bueno, a ver, la gente es muy amable y es verdad que la televisión lo que tiene es que de repente pasas a ser parte del efecto codazo. ¿Cómo? El efecto codazo es cuando vas por el Paseo de Independencia y pasan dos personas a tu lado y hacen una a la otra. Y se dan codazos. Una vegada m'ha passat. Es que yo he arribado al punto de decir, me ha mirado a los huellos, esta persona 10 metros más allá se girará y mirará. Y chusto. Y siempre que él digo, es que el otro día me va a pasar, subí al autobús, me va a pasar. Y esto pasa, tío. Pues claro, es el efecto codazo. Hostia, me encanta. Y entonces, la persona, el hombre o la mujer que ha dado el codazo al otro o a la otra, cree saber quién eres. Lo divertido es la otra persona que hace, ¿qué pasa? Y entonces intentan disimular con un movimiento muy sutil que es, mira ese. Sí, tal cual. Y entonces a veces se te acercan y a mí me han dicho, es muy gracioso, a mí me han dicho de todo, me han dicho, tú eres el del Corte Inglés, ¿no? Os lo juro, y yo, 1, 2, 3, eso te iba a decir, eso te iba a decir, sí, te lo juro. Sí, bueno. Y de hecho, en el supermercado del Corte Inglés, bueno, esto no es publicidad, es que fue allí. Claro, yo cuando presenté el 1, 2, 3 yo tenía 30 años, pero Chicho me envejeció el aspecto. Vale. Porque lo que quería era que el presentador diera una apariencia de un poquito más mayor. Vale. Y entonces, bueno, pues tú ves yo veo fotos de entonces y me dicen, estás más joven. Digo, no, lo que pasa es que voy alcanzando la edad que aparentaba ya entonces, ¿sabes? O sea, es que voy ahí. Soy un rollo raro. El extraño caso de Luis La Rodera. Exacto, como Benjamin Button, pero medio en Zaragoza. Sí. Y en el Corte Inglés, en el supermercado, de repente, me acuerdo, estaba yo comprando y veo una mujer que hace así, hace... Y claro, yo la miro y digo, pues... Llevaba unos pantalones piratas y... Claro, miraria les sabates i diria, va con los cordones No, esto no, desatados. pues llevaba unas plateadas que molaban un montón. Y entonces yo iba moviéndome por los pasillos y la mujer iba mirando por los mismos pasillos, os lo prometo, ¿eh? Iba haciendo así como en las pelis, ¿sabes? Apartaba la sopa y miraba y hacía cosas así. Os lo juro. Y de repente ya hay un momento en el que estoy mirando ahí en una zona de congelados y hago así y hace la mujer. Fran, se me pone así y me mira y hace, ¿es usted o es su hijo?
Digo, no puede ser verdad. Que en cualquier caso, ¿es usted o es su hijo? No se sabe muy bien. Sí, sí. Y claro, yo me quedé así y le digo, pues no sé, no sabría decirle. Dice, pero, dice, ¿usted es el presentador? Digo, ¿hay que hacer de todo para ganarse la vida? Digo, sí, que soy el presentador. Y dice, vale. Y de repente, te lo prometo, empieza, que es mucho más joven a la gente. Y la gente miraba y decía, ¿pero qué hace esta loca, pobrecita? Y fue muy divertido. Luego ya nada, todo normal. Claro, es que eso era lo bueno de la tele, pero ¿y la radio qué? Tú vas a comenzar la radio, ¿no? Claro. En la época en la que se fumaba en la radio, ¿o no? Sí, claro. Bueno, yo nunca he fumado, pero sí que se fumaba, sí. Sí, además, el sonido del encendedor y todo, como que le daba, a según qué programas y según qué contenidos, le daba como un toque un poco más así como de... El loco de la colina, ¿qué sería si no? Claro, ese punto, además, que había reflexiones de presentadores y sobre todo hombres que hacían, por ejemplo, esto de... Y esta semana... Se ha estrenado la última película que decías, joder, cómo tiene que ser de buena, ¿sabes? O sea, porque se toma el tiempo que necesita. Pero sí, en una radio pequeñita en el antiguo matadero del barrio de Las Fuentes, en Zaragoza, que fue allí el primer estudio como tal. Pero mis primeros pasos jugando, porque entonces era como un juego hacer radio, fue en una pequeña habitación que nos cedió a Radio Las Fuentes, la asociación de locos y locas que queríamos hacer radio alguna vez en nuestra vida. Nos lo cedió un cuartito muy pequeñito el Partido Comunista de Las Fuentes. Y entonces, claro, íbamos allí y era como un relevo de gente que salía y entraba cargada de discos, de cassettes, que es lo que había entonces. ¡Qué guay! Sí, una parte muy romántica. A ver, no te escuchaba nadie. Ya, pero bueno. Pero te lo tomabas, yo al menos, y me lo tomaba como si escribía mis guiones y mis cosas y me gustaba, escuchaba mucha radio, intentaba no imitar, pero sí seguir el patrón de los que ya sabían hacerla. Claro. Es evidente. Y entonces te lo tomabas, tomabas tus notas y lo pasabas muy bien. En lo guapo que tú es, no te sentías una mica desaprofitata a la radio como a dir esta cara hay que lucirla. O sea... A ver, no. Bueno, yo no lo entiendo. Y en el salto tuyo a la tele, yo me quedo con una cosa. No sé si tenim per esti esta imatge en la que estoy pensando. ¿A la podem veure per esti? A ver. ¿Qué ha pasado? Que estaba con fiebre. ¡Ostras! Te prometo que estaba con fiebre. ¿En serio? Pues es la foto de archivo que está per esti. Joder, además... Ah, mira, ves, sí. Aragón TV, Antena Aragón, claro. Fui con toda mi ilusión a hacer esa foto. Esa foto es del dossier del 1, 2, 3, la que habéis visto antes. Antes de que te fiquesen de que tenías que aparentar esa edad o después... No, mira, si te das cuenta, fíjate, yo entonces el traje negro y llevar siempre corbata fue decisión de Chicho. A mí me chiflan los trajes, ¿eh? O sea que no tenía ningún problema. Y las gafas, esas gafas las compré en un centro comercial porque Chicho me dijo que tenía que ponerme unas gafas que marcaran... ¡Ah, son de mentira! Sí. O ver, los gafes son de verdad. O sea, yo soy miope, pero llevaba lentillas. Yo llevo lentillas, Y claro. yo llevo lentillas también. Esas gafas lo que llevan es el cristal con tratamiento, pero no llevan graduación. Claro. Y entonces yo fui a hacer las fotos y a ver, mis primeras fotos y demás. Toma. Y fue esto de siéntate, venga, perfecto. Y entonces ahí yo no sé, supongo que estaba en medio gesto y dice, ya está. Y yo... Y tú... Y yo, pues sí que es bueno el fotógrafo. Cuando luego vi la foto dije, joder. Igual no eres tan bueno el fotógrafo. Claro, y entonces, claro, esa fue mi presentación. Claro. En medios, ¿sabes? Que veían así y decían, ay, pobrecito, lo debe estar pasando mal. ¿Sabes? Pero en el 1, 2, 3 estabas guapísimo. Bueno, a ver... Y en el que viene el lobo, sobre todo. En el que viene el lobo, otro rollo. Porque ¿con cuántos años fas que viene el lobo? Pues fíjate, el 1, 2, 3 fue con 30. Hecha un año atrás, que fue la etapa de televisión española, 29, 28, 27, 26, sí, 26, 27 años. Pues mira, el relevo de la Late Night de Escampar la Boira, yo tengo 27. Sí, sí. Vaya, lo siento. Hòstia. Mira, si és que os he vist donar-vos una abraçada antes i ha sigut com a... Si és que... Es que son iguals. Son iguals. Sí, ojalá, chaval. 2 gotitas de agua. Sí, sí. L'únic que ell se pentine cap a un costat i tu cap a l'altre. Ara mateix com a Moisés con el mar muerto, saps? O sea, pareix que se partixen les aigües, saps, ti? Entre los tupets. Tu portes cap a això...
Y ahora Un como- cabrón este tío, ¿eh? Sí. Un cabrón, sí, sí. Qué majo, ¿eh? Qué simpático. Me lo habían dicho, pero Sí, más pues. es que... I què anècdotes tens de que viene el lobo? Perquè jo he sentit sempre que dice, no, hostia, hacíamos un programa sin presupuesto, aquello era una locura, un día Jorge Asino o Coronas o alguno te comenta, pues ostras, no sé qué... Anécdotas de decir, qué movida, ¿eh? Fue un late night. Ah, pero es que era tan bonito. Que era... Date cuenta que nosotros... Es un poco... Luego lo miras con la perspectiva del tiempo y nosotros hacíamos un formato late night en prime time. Ya empezamos ya a rizar el regular, rizo, ya. sí. Y lo hacíamos además sin ninguna pretensión. Y es verdad que no había ninguna pretensión. En ese sentido, nosotros igual. Pasarlo bien y sobre todo respetar al que te esté viendo. Eso es lo que intentábamos. Efectivamente. O sea, no había más. Y respetar al que te esté viendo y, por supuesto, al que se sentaba en la mesa de las entrevistas. Pero pasaron mil cosas. Como, por ejemplo, que estrenábamos en directo por la noche y por la tarde estaban pasando el barniz a la mesa. Os lo juro. Y entonces, por la noche... era esto de, venga, pues vamos allá. Y todos así, venga, nerviosos. Vale, vale. Y entonces vienen y me dicen, Luis, no te apoyes en la mesa. Y yo, porque Claro. te quedarás pegado por el barniz. Y entonces, yo recuerdo estar así, y imagínate, y estar, bueno, ¿qué tal? ¿Está todo bien? ¿Sabes? O sea, y hacía como un resorte que nadie entendía y que yo iba haciendo así, pero bueno, pues al final era... Maravilloso. Sí, tenía una magia especial porque nosotros en aquel momento no teníamos la guillotina de los datos. Ja. La guillotina de los datos. Pues ahora nosotros tenim los datos, las redes socials, no sé qué, y después lo que pensa tu mare, que siempre lo peor. Sí, A mi mare un saludo. No, lo peor no. Lo més honesto. que está mamá por ahí. No, sí. está en el público, está en la tele. Ah, ¿cómo se llama mamá? Mi madre María Jesús. María Jesús. ¿Pero qué problema tienes con el niño? No, mamá, que no he dicho esto en la tele, de verdad. Sí, sí lo ha dicho. No, Lo ha mamá, dicho, que María tú Jesús. siempre me dices la verdad, de verdad, que muy bien, gracias. qué te lo dice agradezco. tu madre? Pues no te apoyes así, pues te ven la corbata, esa camisa está arrugada. Sí, Pues, es y no una li- madre. y no li fa de verdad. O sea, Es una madre. Una madre, pero con cariño, no sé. Y después das el salto al 1, 2, 3, ¿no? Yo perseguí con la historia. Sí, bueno, hay un paso intermedio porque, claro, es que al final, claro, al final he hecho muchas cosas, he cundido mucho. La verdad que sí. Sí, la verdad que y me alegra porque al final me han pasado cosas como, por ejemplo, tirar de cable. Tirar de cable es en una gala como un programa como este, Sí, sí. pues te estás encargado de tirar cable. Y me ha pasado... Yo en el estar- Alcoraz, ¿Eh? un cable, en el Alcoraz detrás de una Steadicam y vas corriendo tiqui, 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 tiqui. Exacto, y de repente, como si fuera una peli, coger y decir, oye, pues están hablando a tu lado, dice, pero ¿quién hace las entrevistas a la gente que va entrando al principio? Y estaban allí y decían, ¿no hemos traído a nadie? Dice, no han traído a nadie. Y de repente hace uno, ese que está tirando cable. Hace radio. Y entonces vienen... Oye, ¿a ti te importa? Yo estaba deseando probar Hombre. cosas. Yo, pues trae para acá. Y entonces yo cogí el micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y entonces a mí me iban diciendo quién venía. Y yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto. Y esa parte sí que es verdad que la encajo bien. Vale. Pa, 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 pa. Terminamos de hacer todo y ya al cable otra vez. Pues al cable otra vez. Y ya está. Y no pasaba absolutamente nada, ¿sabes? Y tú vas a ser una de las, bueno, de las personas del mundo y del universo que vas a presentar Saber y Ganar. Sí. ¡Guau! Tócame, soy casi inmortal. I això t'hi va dir. És que de locos. Has conocido... si estás allí al atril como a que se te pasen los poderes o En vas plan- nota, esta vez al atril de Saber y Ganar os Claro. digo, Yo hice la croqueta por todos los sitios a ver si se me pegaba. No, o sea, fue increíble. Pero Jordi Hurtado te chupa la vida. ¿O cómo? O sea, No, es concursas, no lo he presentado. ¿sabes? Eso lo esperaría de él, de ti no... no sé, o sigui, perquè Jordi Hurtado està igual. Jordi Hurtado es maravilloso. Un cíborg. Pues es un tipo maravilloso, como amigo es magnífico, como compañero, ¿qué te voy a decir? Y como referente, pues evidentemente no seré yo quien le descubra ahora mismo, al contrario. Claro. Yo cuando a mí me llaman para presentar Saber y Ganar, os prometo que mi primera reacción fue, me están vacilando. Hombre, O sea, me dirás. me están vacilando. Además, lo dije luego por teléfono, digo, con todo el respeto, digo, es que me hubiera creído más. Luis, te llamamos para sustituir a Ana Rosa Quintana. Peluca, de todo, sí, tranquilo. Que es, y vamos, sería impensable,
que vas a sustituir a Jordi. Y entonces me contaron y demás, y yo pregunté 2 cosas. Digo, ¿pero Jordi está bien? Y dice, sí, está estupendo. Está estupendo. Y es verdad que está estupendo. Ya hablé. Digo, pero a ti, Però i ¿qué te per pasa? què, entonces? A la vez, per què va ser així? Pues el motivo en realidad no lo sé. Sí que fue algo que le impusieron. Es decir, no fue cosa suya. Anda. O sea, era, pues imagínate tú, yo qué sé, te hablo por hablar, ¿eh? Que no, Ya. Pero imagínate que te partes el dedo, yo qué sé, y te dicen, oye, pues tienes que hacer reposo. Porque si esto tú no haces reposo, Sí, vale. y esto va a más, lo que puede ser una cosa pequeñita, pues se puede alargar mucho más en el tiempo. Vale. Pero él estaba perfecto. Y entonces yo le pregunté cómo estaba, me dijeron que estaba bien, y lo segundo que pregunté fue, digo, ¿y él qué opina? Claro, De que no, yo le no, sustituya, que le porque pises y- es su programa. Claro. Y ahí es donde te vuelvo a decir que es un tipo maravilloso, a quien yo le estaré muy agradecido siempre. Dice, es que él ha sido uno de los que más ha defendido y ha puesto tu nombre sobre la mesa para que seas tú. Jo. Con lo que, si el jefe del barco, Por yo supuesto. agradecido. Con Andrés teníem datos sobre Luis, ¿verdad? Ah, sí, tinguem un parell de coses. Lo primer, que sabem que t'agrada bastant viatjar, fer viatges, anar Sí, d'un mucho. sitio para otro. Y tinguem un regal... Li regalem algo a tots los invitats. Som el programa tonto que regale als invitats en vez de que els Eso es invitats li bonito. porten algo. Som No, somos majíssims, són idiotas. un encanto. Y tinguem un regalo para tu, un kit para viajar tranquilo. Oh, bueno, un aplauso para él. Bueno. A ver, Esto, y sobre tot, bueno, tens un coixí, Me encanta. una manteta Sí. y el antifaz de Pepo. Que de Pepo. Se li poden obrir i tancar els ulls. Sí, si le cierras y lo ubres, puedes mirar lo que se cierra y qué tal. Pero bueno, no cal que te el poses, no cal que No, te pero el poses. está muy bien. Muchas gracias. Nada, Muchas hombre, gracias. a tú. Tengo que deciros Empléalo, que, ¿eh? Pues fíjate, te va a ser completamente... La mantita sí. La mantita sí. Esto no lo necesito. Tengo una capacidad, y si no, mi mujer podría decírtelo. Subimos en el avión, sobre todo cuando las niñas eran pequeñas, y hacíamos los vuelos y demás, y yo aterrizábamos y digo, pues el vuelo está muy bien. Y hacía mi mujer, desgraciado, si te has dormido y no habíamos despegado. Yo hago así, mira, cojo así, y hago así, y hago... Perdón, eso, voy a hacer el otro. Así, hago así. Y ala. Y luego aterrizamos y hago, pues ya hemos llegado, ¿sabes? O sea, tengo una capacidad maravillosa. Como dice Jorge Asín, él no duerme, entra en coma. Pues por ahí tiene que Por ser. ahí va Pero los tiros. debemos hacerlo en el mismo Estaba sitio. collonat ara de dir, estava dient, mira, jo me pongo así i me duermo i dic, se nos dormís, se nos queda aquí, apaguem les llums i fiqueu la manteta i ja corres. Te volem proposar un xoc, un jueguito. Venga. Pel que necessitem, Jorge, ho tens preparat? Lo tengo preparado. Que te fiques, per saber que estàs atento a tot, jo te faré preguntes, però tu, entretant, tens que estar a lo Luis, que... tienes que posarte esto. Un aplauso para Andrés. Venga. Pero yo tengo que escucharte... Bueno, lo que tú me digas. Jo te faig preguntes, tu intenta contestar. Nosaltres confiem molt en tu, ¿vale? ¿Vale? Ahora Luis está ¿El sintiendo qué? ruido. Sí. Luis, Ah, oigo mucho ruido. sí, bien. ¿Es eso? Sí. Ah. Luis, tú vas a ser la voz en off del boxeo de Canal Plus. Sí. ¿Te sabías les normes del boxeo? ¿Se me sabía el nombre de...? Les normes, las normas del boxeo. Ah, sí. Sí, antes de... I a on vas veure més hòsties? Al boxeo o a Superman? Joder. Si me lo quito, terminamos antes, ¿eh? No. Ah, que no me lo puedo quitar. Vale. A on vas veure més hòsties? Eh? A on vas veure més hòsties? Al boxeo o a Supernani? He oído Super Nani. O te he entendido, es que te estoy intentando leer los labios. Ah, mira qué listo. Si ya era complicado, Ya ha dicho imagínate Super ahora. Nani. Entonces, ¿qué prefiero, el boxeo o Super Nani? Sí. No ha dicho eso. No ha dicho eso. ¿Sí ha dicho eso? No ha dicho eso. ¿Sí ha dicho eso? No ha dicho eso, no ha dicho eso. Que a on vas veure més bofetades? No, Super Nani. ¿Por qué chillo yo? Si encima no tengo voz. Tinguem una altra... Espera, pero háblame. Abuela, despacio. A on vas veure més hòsties? A Supernani o al boxeo? Boxeo. Sí, boxeo. ¿Vas a estar a Supervivientes? No estaban supervivientes. Pues a una entrevista diu que sí.
Puse la voz, eso sí. Ah, coño. Ah, Ah, vale. mira. Vale. Vale. Te Y- puedo- ¿Alguien se ha preparado a medias el juego? ¿Puedo preguntarle yo? Pero esto no me lo quito tampoco. No. Pero esto sí. siempre así. No, luego... Ah, Bueno, qué va. bien, qué suerte he tenido. ¿Qué tal estás? Si no has dicho nada, no me... ¿Qué tal estás? Bien, Bien. ¿Seguro? sí. Te estoy leyendo, me has dicho, ¿qué tal estás? Seguro, ¿no? Sí. Dale. Vale. Y ahora has dicho sí. ¿Te agrada la camiseta del Prica del cuadro que tiene Andrés de Zaga? Yo ¿Qué creo- tal estás? Díselo que me lo expuso yo. ¿Qué has dicho? La camiseta del Prica. Ah, me ha encantado la camiseta del Prica. ¡Hola, hola, 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 Jorge. hola, hola! Jorge, tengo una pregunta para tú. Que te jodan. ¿Has anat al gimnasio este mes? Tú, esto es muy difícil, ¿eh? Veus, perquè ell un bon director. Has anat al gimnasio? No? Ja ho sabíem. No. Passa-li que tinc un parell de preguntes més de ràpid. Pregúntame tú. Venga. Vete acá. ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Qué? Vete acá. Vete acá. ¡Ya está! Ah, vale, venga, va, fuera. Bueno, Ja vols parar? Jo Paran? me queda una pregunta. Una Però si pregunta. vols te la faig sense... Tengo la Venga. sensación de que tengo todavía el ruido aquí metido. sí, 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 es horrible, Pots- es horrible. Luis, me queda una pregunta. La pots fer en cascos o sense cascos? Como quieras, con Pues cascos. ¿Cómo quieres que la haga? Lo que Hemos jo- venido a jugar. Pues en con cascos, venga. Si es que me pierde la boca. Vale, la Joder, última. Quantes vegades vas provar la bàscula de la bàscula? ¿Cuántas has dicho? Báscula de la I báscula. Sí, Y luego has dicho verdades. quasi. No, vegades. Sí. Sí, quantes vegades vas provar la bàscula de la bàscula? Provaste la bàscula de la bàscula. Gracias por vuestra no ayuda. Un aplauso, Andrés. Estoy mirando así. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, Luis, ya va. Quantes vegades vas provar la bàscula de la bàscula? ¿Cómo definirías? Ya la probé una vez. Una, sol. Quin desperdici. Sí. No. O sea, al final el programa, joder, nos lo pasábamos genial, pero llevaba unos ritmos en los que tampoco te podías perder Claro, mucho tiempo. Una vez ya hecho la prueba, pues ya está. Te vas provar el primer programa y el últim y a ver qué ha pasado entre todo esto. Pero cuando presentaba la báscula, es cierto que de un modo inconsciente hubo cosas que cambié. Entonces, me acuerdo que en la Almozara entro a coger una pieza de fruta para merendar, entre horas, pues lo que hubiera cogido un suso, cualquier otro día, una breva, cualquier cosa, porque es lo que me gusta. Claro. Pero cogí una manzana y se acercó una mujer y hace, muy bien. Y es que se te nota, tío, que tú eres un enamorado del medio. Es que tú charraban en el camerino de cómo lo charras. ¡Buah! Y me diga, perdón si te aburro. Digo, no, pero tú es como con emoción. ¿Cómo valoras la televisión a día de hoy? ¿Cómo estaba antes, cómo está ahora? ¿Cómo valoras los cambios que está sufriendo la televisión? A ver, la televisión yo creo que es un reflejo de la sociedad. Y un reflejo de la sociedad, esto es una opinión, como me gusta decir, personal e intransferible. O sea, yo ya ahí no pretendo yo convencer a nadie, pero sí es cierto, y por lo que veo gente del público habrá vivido también esa televisión en la que había imaginación, y había cosas que descubrir, y había formas de sorprender. Hoy en día es muy complicado sorprender, es muy complicado, porque además se abren caminos que se transitan mayoritariamente. Es decir, tú descubres un tipo de programa, un tipo de línea editorial y ¡bola! Salen por ahí un montón. Sí. Claro, yo cuando yo nací, cuando yo era muy chiquitín, yo vivía otro tipo de tele. O sea, a mí hoy me preguntan, oye, el 1, 2, 3, ¿tú lo ves hoy en día? Como formato, sin duda. A mí me parece un formato rotundo, no, rotundísimo. Pero hay una serie de señas de identidad de ese programa que es muy complicado, por no decir imposible, que hoy se puedan hacer. ¿Cómo cuáles? Estamos hablando que ese programa daba un apartamento, un coche de primer nivel y luego te daba un libretón con 30 millones de pesetas. ¿Qué? ¿30 millones de ¿Cuántos pesetas euros? hoy en día? Pues multiplica por 6. Ahí te sale la cuenta, 180. Vale. Tú fíjate Perdona, esto. ¿Estaba feliz el cambio?
Es que él es abogado, es de letras, ¿sabes? Y del 95, y del 95. Yo estudié ingeniería y pues, me ha salido bien, me ha salido bien. Pero me refiero, es otro tiempo. O sea, en el 1, 2, 3 de nuestra época, de cuando yo era niño, me refiero a las primeras, cuando Mayra Gómez Kemp, el 1, 2, 3 de Mayra. Mayra Gómez Kemp. En què año se emitía ese programa? Mayra Gómez Kemp, ¿sabes? Sí. Tampoco la está buscando en Google, pero ¿esto qué es? ¿Ken como el moñaco? Mayra Gómez Kemp es... Ah, Kemp. Tú calcula que Jorge y yo nos cortemos un mes. Sí, la he visto en YouTube. Hombre, generacionalmente es donde podías haberla visto, efectivamente. Mayra es historia de la televisión en este país. Por no decirte historia mundial de la televisión. Porque, fíjate, ahora que se reivindica y demás, el 1, 2, 3 era el formato estrella de la televisión de este país, cuando había una cadena o 2 cadenas, y estaba capitaneado por una mujer, algo que era único a nivel mundial. Las azafatas eran mujeres, la parte negativa eran mujeres y el director era el hombre que manejaba toda aquella maravillosa obra de teatro. Pero la mujer estaba presente y eso a Chicho le costó pelearlo. Hombre. Porque en aquel momento no es que hubiera una negación a que una mujer se pusiera al frente. No se hacía, entonces no se hacía. Y Chicho fue el que insistió. O sea, Chicho, el legado de Chicho es mucho más amplio de nombres de películas, de series o de programas de televisión. Entonces, Mayra, cuando yo decía Mayra, claro, el enganche para un programa de televisión como el 1, 2, 3 podía ser que Mecano estrenaba su nuevo sencillo durante el 1, 2, 3. Y eso significaba que tú no te movías de la televisión. Claro. Hoy en día, si cualquier artista quiere estrenarlo, te lo hace, te lo comunica por redes sociales, te dice que a las 12 va a estar disponible en todas las plataformas y ahí se acaba toda la expectación. Entonces, la televisión hoy en día no puede jugar esos márgenes, no los puede jugar. Fíjate que en mi 1, 2, 3, que fue el 2004, cada vez que había un número de baile, las azafatas y todo aquello era maravilloso, era una obra de arte hecha en televisión, bajaba la audiencia 5 puntos mínimo. Es decir, la gente sabía que durante 3 minutos iba a sonar una canción y iba a haber baile. Y las curvas están ahí, bajaban así, ¡pum! Bajaban durante 3 minutos y cuando ya la gente más o menos tenía claro que ya había terminado, volvía a subir. Cuando el 1, 2, 3 había una cadena de televisión, la gente era mucho más inocente, se sorprendía con otras cosas, aquello era casi un punto que al día siguiente se recuerda. Oye, ¿viste el baile? Las chicas querían ser azafatas porque eran la artista más completa que podía ofrecer la televisión. Es decir, había otro tipo de lenguaje. Hoy en día es más complicado. Hoy tú quieres cualquier cosa y, fíjate, has buscado a Mayra inmediatamente. Hace unos años te tendría que haber explicado quién era Mayra e intentar encaminarte hasta que llegaras al encuentro. Son otros tiempos. Y el consumo en redes sociales también, ¿no? Bueno, eso no, que el like. A mí Tonacho, un tipo grandísimo, maravilloso youtuber de esta tierra. Este lo conozco. Pues Tonacho, tráetelo un día, es maravilloso. Hombre, yo me encantaría. Tonacho, bien tenente aquí. Tonacho, como no vengas, te traigo yo a arrastrar, fíjate lo que te digo. Tonacho es maravilloso y recuerdo que él juega al ordenador, a la Minecraft, durante 25 minutos y la gente ve cómo él juega. Que cuando la gente dice, es que eso... Bueno, eso lo hacíamos nosotros en la sala de recreativos cuando alguien jugaba al Tetris y nos poníamos alrededor 8 o 10. Era lo mismo, pero ahora está en YouTube. Y claro, yo le decía, Tonacho, tío, mira que me gusta lo que haces, sabes que te quiero, que te admiro. Pero, joder, yo me he aburrido, tío. Ya. Ha habido un momento en el que pero... Pues a yo me mola eso. Claro, y él lo que dice es, si la clave está en que te guste algo. Ya. Pero 20 minutos me compensan. Dice, no, pero a lo mejor me compensan a mí. Dice, porque en el momento en el que tú oyes un chiste que te hace reír, le das al like. El like se queda y estamos ahora en la filosofía del like. ¿Ahora qué es lo que miras? ¿Publicas en Instagram? Claro. No, ya no... Antes, ahora ya tienes estadísticas. Sí. Yo tengo las estadísticas de Instagram, yo sé qué edad, cuán me charran, qué me dicen, de dónde vienen... O sea, sé todo yo de Instagram. Claro. Y es verdad que Night Schenker, sinceramente, con las redes sociales le pasa muy mal, porque se mira, y además los comentarios, porque tú recibes 500 inputs de comentarios buenos, recibes uno malo y te miras el malo. Y te quedas chafao.
Y eso no puede ser. Esa es la fragilidad de nuestro trabajo, compañero. Claro. Es que eso es también es difícil también, y la gestión y todo. Y tenemos que entender lo que dijo el director de cine, Dani de la Orden. Hace poco dijo que las redes sociales hoy en día, y me parece que es muy acertado, hay esa sensación del que te pica, vas en el coche y te da el claxon, te adelanta, te hace una peineta y tira para adelante. Con esa impunidad de gilipollas, píllame si quieres. Entonces, ahora mismo muchas veces... Y al coche de delante le puedes dar un golpe, al otro... Y te quedas tú así pensando, pues ¿qué habré hecho? Pues te imagínate ahí. Mortal. Jorge, di que en el coche de delante le puedes dar un golpe. Es que yo al mío no me importa sacrificarlo, al auto mío. Quiero decir, un besito, un susto. No, esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer. Siempre dicen, y te va a encantar la frase, que la raya que más duele es la primera. Sí, bueno. Yo a Jorge, Es verdad. a Jorge se ubica a vegades, que Jorge digo, hostia, tienes que pensar una idea. Y le digo, ten cuidado que las primeras veces duelen. Sí. Pero ¿y a tú te agradaba el cine también? A mí el cine toda la vida has estado con el cine. Es mi pasión. Mi papá me llevaba al cine por las mañanas, a matinales. Recuerdo, para mí es un recuerdo que no mira, el estar viendo la tele, primera sesión, mi padre y yo, y mi hermano también, los tres, cogíamos una revista, la poníamos aquí abierta sobre las piernas, y un bote de Eco que mi mamá nos rellenaba todas las semanas con pipas sin sal. Y íbamos allí, cogiendo a capazos, y el bote acababa fundido. Y el poder ver el cine y el hablar del cine. De hecho, yo recuerdo, y tengo mucha admiración, hago referencia a actores, actrices, directores que quizá no conozco tanto, pero con el entusiasmo con el que me hablaba mi padre, qué maravilla, se ha contagiado. O sea, mi padre, por ejemplo, para él Chicho era el no va más. El día que yo conocí a Chicho en la entrevista en Que viene el lobo, el corazón me iba a 200.000 por hora. Ya me imagino. A 200.000 por hora. Soy animal y se nota. Y también estás con los cortos ahora. Esto Sí. ya ha sido el cambio ya y el comenzar tú a dirigir proyectos personales que me estabas comentando en el camerino. Contamos a todos de los cortos. ¿Cómo comienzas a hacer cortos y por qué? Yo escribo, me encanta escribir desde siempre. Además, cuando empiezo a escribir una historia, un guión, lo tengo que terminar. Y una vez que lo termino, durante muchísimo tiempo, me he negado la posibilidad de convertirlo en realidad y lo metía en un cajón. Y entonces se quedaban allí, en el cajón. Y tengo varias historias que están en ese cajón, pues... Te iba a decir, esperando convertirse en realidad. No, esa esperanza no existía. Hasta que hace unos años un amigo me dijo, Luis, mejor hecho que perfecto, ¿no? Es que esa es la filosofía. Y dije, pues igual tienes toda la razón. Me niego a hacerlo creyendo que no voy a alcanzar lo que yo espero, pero me niego la posibilidad de intentarlo al menos. Y entonces lo intenté con Padre, que es mi primer cortometraje en firme como director, y la experiencia fue sensacional. Preparé el siguiente, vino la pandemia, hubo que parar plazos y ahora ya, pues eso, este mes de febrero estreno el segundo, que es El peor oficio del mundo y en el que he tenido unos compañeros y compañeras de viaje que no hubiera podido imaginar y a quienes agradeceré toda la vida su cariño, su predisposición y su talento, porque eso te hace disfrutar mucho más, algo que ha sido inolvidable. Qué guay. Inolvidable. Qué guay. ¿Quieres que vean, no sé si tenéis para ti una pieza audiovisual del curto? Ah, tenéis, pues yo no las tengo todavía, o sea que si las tenéis vosotros... Pues te la igual pasen no la después, tenéis. no te preocupes. ¿La tenéis o no la tenéis? ¿La tenéis? Sí. Pues entadeban con lo que se diga que tenéis. ¿Y usted? ¿Qué tal está? ¿Perdón? ¿Qué tal está? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Ha habido muchos muertos? No sabría qué decir, la verdad, no... Desde luego, no le envidio nada en absoluto, ¿eh? Tener que estar trabajando siempre, rodeado del dolor ajeno. Bueno, sí. Acabas acostumbrándote, ¿sabes? Qué bueno es Jorge. Lo de Jorge, así. Lo de Jorge. El talento que hay en esta tierra, que cuando lo dices aquí parece que estás diciendo lo que se espera que digas. El talento que hay aquí
O sea, yo he tenido la suerte, es que de verdad, que son regalos de la vida. Es que en este corto sale Jorge, que te da alas. Sí. Marisol Aznar, Francisco Fraguas, Alberto Castrillo, Yolanda Blanco, María José Moreno, que es que... Joaco Malavirgen, está el propio Tonacho, está Juan Anillo. Mi actriz preferida, que además es mi mujer, Laura de la Calle, está ahí. Mis hijas, porque tenían que salir 2 niñas, y teniendo yo los motivos por los que la vida es más bonita desde que ellas están también. Y mi sobrino, que de verdad le dije, se lo propuse pensando que iba a decir que no. Me dijo que sí, a la primera me dijo, sí, tío, yo encantado. Y que encima lo borda, o sea, y me estoy dejando a gente, que es lo peor de todo. Los peus de Diego Peña. Los peus de Diego Peña. Bueno, Diego Peña. Diego está... Me digo, salen mis pies. No, sale él. Lo que pasa es que, sí, pero esas escenas de las que hay que verla en el estreno. Tenéis que venir al estreno, ¿eh? Tenéis que venir al estreno. ¿Se sabe fecha exacto ya? Tenéis que venir al estreno, ¿eh? Tenéis que venir al estreno. Bueno, pero se ve que sí que has volcado bastí como muy todo de lo tuyo personal, o sea, incluso incluir a la familia y... Ostras, eso es un proyecto... Hombre, pero eso yo creo que si lo tienes cerca, ¿para qué lo vas a buscar lejos? No, exactamente. O sea, yo necesitaba una actriz que tuviera un punto de comedia para esa escena precisamente con Diego Peña que tú nombras. Mi mujer tiene un premio Ondas porque era una de las actrices de Vaya Semanita. Hola, ¿para qué voy a buscar fuera si además ella es maravillosa? Ya está. Y luego a Jorge le conozco, a Marisol le conozco. La idea era proponérselo, que pudieran. Hicieron por poder, cosa que de verdad, es que vamos, que son amigos. Tengo mucha suerte de tener esos amigos. Muchísima. La verdad que sí. Doy gracias por eso. Y también, pues, que son part del humor. El humor que también es componente esencial en la tuya carrera y en la tuya vida, me penso también. Sí, claro. Y siempre has defendido el humor bianco, tú. El humor, bueno, pues una miqueta, pues que no es polémico, que no se mete igual en tantos follons y tal. Pero bueno, nosotros, para sembrar una miqueta la polémica, con el Xabre Romanos, que el que te comentaba, hem dito, bueno, pues igual nosotros no humor negro, pero va a dir animaladas. Así es que, pues, os querían enseñar a todos vosotros una miqueta d'aragonés con el Xabre Romanos. Hem salido a la carrera, el Jesse Lachén coneix... Perdona, Chirmano. Te perdono, pero tú no eres un mi hermano. Tú eres una babol. Y tú un carnuz. Pero ¿cómo que carnuz? ¿Y tú? ¿Tú te has mirado? Mírate, si es laminero seguro, que es un anglucioso, un aberrinchonado, un culatudo, un farto, que te aseguras que te posas bien fartizo ahí, minchando bien de lamins. Fartuel. ¿Y tú? Que estás estinarguellao, que estás primo, que estás fiaco, que estás esyanguiu, que estás como un zancarrón, fiaco como una estreleta. Yo como una estreleta, ¿y tú? Que es así farto como un pimpano, con ese traje a un vas, con ese traje pincho como... Pareix, yo que sé, un brincamarguils que ha salido del campo ahí. Mamma mía. Pareix un matután d'Espanyelles con ese traje. ¿Qué pintas? Focinacho. ¿Y tú qué? Aldradero, bafuroso, malfarchao, baldragas, badulaque. ¿Y tú qué? Que es un cerrudo, un capezuto, un tozolón. Capezuto y mello. Que no es lo mismo, que es un capezuto y mello. Que tienes el tozuel como un cantal. Y es laso, seguro que tienes el tozuel más laso que vamos, no tienes cosa. Y es un morrofiemo. Y un bocatubo. Merdere, un matután, mec, balandras, manguán, modorro, empreñador, fava, favirol, pioramicas. Tabornizo. Escornacravitos. Faldudo. Fiero. Fonso. Fonso. Zofras. Bueno, o zaforas, ¿no? Zaforas también. La de bocatubo. Bocatubo no, está no, guapa, Bocatubo mola. Cheposo. Cheposo. Fato. ¿Ah? ¡Qué maravilla! Ojo, matután d'Espanyelles. Madre mía, y se m'han preguntat el més grave de tot. Matután d'Espanyelles. 53 faltadas en aragonés para el que las quiera. A mí me encanta Modorro. Modorro increíble. Pero no estoy de acuerdo, o por lo menos yo no conocía laminero como insulto.
Però la Minero, el Mel iba como ya con sorna, con... Sí, que tú t'agrada, que estás así, estás fonso. Ah, vale. Perillo, Para mí no. la Minero ay, qué la Minero eres. Pero, ¿sabes? Me suena Glotón, a mi glotón. madre diciéndome, ¡ay! ¿Quién te quiere a ti? ¿Sabes? Sí, Así. sí, tal cual. Sí, es verdad, tienes pues una miqueta de razón. ¿Sabes? Sí que La Minero, pero claro, pero yo no... Pero la mitad... No, sí, sí. Morrofimo me ha encantado, ¿eh? Morrofimo, increíble. Boca tubo. Boca tubo. Y encima con coreografía. Boca tubo. Me ha encantado. Y ahora también estás con shows, ¿no? Ahora Sí. estás con el show que se dice todo cambia menos Jordi Hurtado. Todo cambia, efectivamente. Es un viaje en el tiempo. Bueno, en realidad es ser consciente en parte de lo que acabamos de hablar, de cómo cambian las cosas, ¿no? No tiene nada que ver lo que estamos viviendo ahora con lo que hemos vivido no hace tanto tiempo. No, I de que una anècdota de la mili pot ser una anècdota de la tele según por el ángulo que se mire. Claro, depende de... ¿Y cómo se fan chistes para agradar a todo el mundo? Porque yo solo sé insultar. O sea, yo no sé cómo se fa humor para todo el mundo. ¿Cómo se fa humor bianco? ¿Cómo se fa No, Luis? bueno, pero es que en realidad tampoco es algo buscado. Yo creo que va un poco por la forma de ser. Ya. Yo no soy un tío polémico, lo cual no quiere decir que luego si hay un momento de discusión Que siempre que es... me guste defender mi postura, por supuesto que sí, y además lo hago con vehemencia. Pero el tema del humor es cierto que supongo que va con la educación. Entonces, en casa yo era de los de... Quieto, quieto. Y yo era... Vamos, yo estaba así. O sea, mi madre iba a cortarse el pelo y yo estaba allí. ¡Qué majo! Y no tenías niño, que decían, no hay. Decían, qué majo es, no hay niño. No hay niño. Pero no lo recuerdo como algo traumático, pero supongo que es todo eso, pues hace que en momentos a lo mejor me haya mordido la lengua. Claro. Entonces, ahora ya tampoco es tarde. O sea, sí. o sea, ahora tampoco no. Ahora ya creo que es tarde, ¿no? Para empezar a cambiar la forma de ser, porque tampoco me va a salir. Si es que no me va a salir. Vale. Pero bueno, lo cual no quiere decir que en un momento concreto puedas jugar con otros términos. El corto, el peor oficio del mundo es comedia negra. Y yo nunca hubiera dicho que es una comedia, un término de comedia que yo maneje. Sin embargo, es. O sea, yo lo escribí y cuando dice, jo, mira que no. Me dice un amigo, dice, mira que no me gusta mucho la comedia negra, pero este me ha gustado. Digo, comedia negra. Digo, hombre, claro. Se trata sobre un comercial de una funeraria. Entonces, el tema de la muerte está presente, con lo que hacer comedia alrededor de la muerte pues se puede considerar comedia negra, claro. Por definición es así. Sí. Y nunca te lo hubiera dicho, pero no sé. Hablo más sobre las experiencias y cosas que te pueden pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuento en el espectáculo, cuento como no tiene nada que ver. Mi mamá es de un pueblecito de Soria, Vale. Quintana Redonda, y allí las verbenas en verano... Hombre. Que se quite Benicàssim, ¿sabes lo que te digo? O sea, sí. O sea, eso es de la verbena del pueblo. Y las fiestas de Soria. ¿Qué te va a contar? Yo estuve en una San Juan y... ¿Habéis estado en San Juan, en Soria? Pues entonces tú ya sabes, el primer día te dan la bota de vino, que son milagrosas porque están llenas siempre. O sea, da igual de donde seas, siempre hay un soriano o una soriana dispuesta a rellenar. Y entonces el último... No adubes. Que acaban con toda la producción de Viñas del Vero, se la cargan en 4 días. O sea, es una cosa increíble. Espectacular sería. Y que entonces yo cuento cómo cambian, porque es verdad que tú date cuenta que cuando yo era más chiquitín, había un momento en el que había música para mayores. Y la música para mayores, ¿qué eran? Los pasodobles. Pam, 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 para... ¿Sí o no? Claro, ahora va pasando el tiempo y ahora la música para mayores es la música que yo escuchaba cuando era niño. Sí. Entonces, ese es el paso que va. Claro, tú te lo planteas y digo, ojo, que es que la música para mayores, cuando mis hijas sean mayores, va a ser esto de pa' una loba como tú. No están los tipos como yo, que no te salpique, ¿sabes? Sí, tal cual. Digo, hay que verlo. Y ara tenim ja, per rematar, són les preguntes del público. Vale. Tenim totes les preguntes que hemos fa la gent Vale. y te voy a leer pues, alguna que n'haiga per aquí. Yo tengo una que me interese. Comienza Venga. tú, pues. Sí. Antes a la tele se pagaba mejor. Sí, pero yo no llegué. Yo llegué tarde. Ya habían cerrado. Cuando yo llegué ya habían cerrado los sueldos. Sí. O sea, lo que cobraban primeros espadas, como... la ¿Primeras desaparecida. espadas eran una o 2 personas? Pero Porque primeros como está en espadas es ambiguo, entonces acepta que vayan un montón de gente. Vale. Ah, vale. Pero un prime time de Rafael Acarrá, por ejemplo, Hombre. lo que cobraba cada día, o Lina Morgan, en el Hostal Royal Manzanares, lo que cobraba era millones por cada día. Entonces no tiene nada que ver, los cachés se van ajustando de otra manera, sí. Preguntan també cuál es la tuya peli favorita y que los calcetines que están muy guapos. Ah, sí. Bueno, son de Iron Man, cabezón. Iron Man, cabezón. Jo avui, mira,
Jo hoy tengo de calaveras. Está guapísimo. Está. Ah, me encantan las Catrinas. Después los cambiemos, si vos. No, es igual, déjalo. No está, tampoco, no. Son para consumo propio estos, ¿sabes? Pues tengo muchas. Es imposible escoger una. Cadena Perpetua me chifla. Me parece que es una obra maestra. Forrest Gump me encanta. Sí. Y hay películas que son terapéuticas. Por ejemplo, Forrest Gump yo me la ponía aparte para disfrutarla tantas veces como fuera necesario, porque el momento en el que, spoiler, en el que él habla a la tumba... ¿Cómo? Yo lloro un montón y llorar creo que es bueno y saludable. Entonces hay veces en las que he buscado esa escena a propósito, como en Mi chica, spoiler, cuando la niña baja y está Macaulay Culkin y le empieza a ponerle sus gafas. Mira, ya voy. Sí, ya voy. No se te nota la veo. Sí. A mí me pasa- Hay momentos que te pellizcan y que es bonito que pellizquen. A mí me pasa con el final del Señor de los Anillos. Hombre, es verdad, tenía que haber terminado 10 minutos antes. Trilogía fantástica. Es maravilloso, es maravilloso. Trilogía, vamos. Ya la zaguera, te voy a preguntar, ¿cómo vas a vivir el paso de la tele aragonesa a la tele estatal y qué resaltarías? Cuando hacíamos Que viene el lobo y queríamos hacer algo especial, y decíamos, pues queremos preparar, a ver si podemos hacer, porque querríamos hacer, porque la imaginación Claro. tiene que volar para luego ir recortando. O sea, no empieces recortando porque entonces te vas a quedar muy abajo. Y nosotros queríamos, pedíamos, y nos daban una tiza y nos decían, toma, ¡Espera! Esto es maravilloso. Toma. Toma, dibújatelo. una tiza. Esto es lo que tenéis vosotros. El presupuesto. Pues llegaba un momento en el que tú querías preparar algo especial y los presupuestos eran los que eran. Tú lo aceptabas, lo entendías y no había más. Cuando yo llegué al 1, 2, 3, para el primer número musical, empecé a ver pasar por allí cabras, ovejas, porque era un zoco, una serpiente, malabaristas, bailarines, Y ninguno se va a cagar. bailarinas. Ninguno se va a cagar. Y nosotros hem portat un gall y no sabe Sí, portar la... a nosotros hemos vacado al gallo. Si lo hicieron, no le pusieron marco. Es diferente, sí, se Claro. nota. Pero sí. Lo cual me hace sospechar que sucedía mucho porque ya era algo cotidiano, ¿sabes? No era para celebrarlo. Claro. Con lo que te dabas cuenta que en 3 minutos, con el presupuesto de esos 3 minutos, hubiéramos podido hacer una temporada entera aquí. Ya. Entonces te das cuenta de algo que ya sabes, y es que has de valorar todo lo que estés haciendo siempre, siendo consecuente con lo que hay. Claro, a todos nos gustaría jugar y ganar la Champions y ganar el Mundial y tener todo al alcance y que tú dijeras, oye, hoy viene Luis, vamos a hacerle una sorpresa y que venga, ojalá. Claro, nosotros, pues esto. Pero es que eso está muy bien, porque eso es imaginación. Que a veces es compatible imaginación y presupuesto. Cuando eso se junta ya es la leche. Sí, sí. Nosaltres Pero hay una imaginem diferencia de lo que presupuesto. da. Pero yo reivindico mucho siempre el tema de las televisiones locales y las cadenas autonómicas. Creo que son necesarias. Cuando la gente dice, dan lo mismo. No, no dan lo mismo. En mi tele hablan de mi ciudad, hablan de mi pueblo, hablan de las cosas que a mí me importan cuando yo bajo a la calle. En el resto, cuando hablan de mi ciudad, hablan de mi gente, de mi pueblo, normalmente es que ha pasado algo malo. Entonces, esa es la diferencia. Para mí, creo que estas televisiones y creo que esta casa lo hace muy bien. Por eso los informativos tienen las audiencias que tienen. Te cuentan lo que sucede y lo que de un modo directo te tiene que afectar o te tiene que preocupar, o te puede afectar o te puede preocupar. Y eso es necesario y es un servicio que se tiene que mantener. Así lo veo, ya está, no es más, ¿no? Sí. Me parece el millor corolario para todo lo que han estado charrando. Luis, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti, a vosotros por la invitación. Hombre. Que sepáis que soy de los que le da like Muy cuando bien. veo esas pildoritas y que me siento muy, muy orgulloso de que se puedan seguir haciendo formatos como este en esta tierra y que saquen talento como el que hay en esta tierra, tanto delante como detrás de cámara, que hay un equipo maravilloso. Así que ojalá volvamos a coincidir, que será muy bonito. Un aplauso para Luis La Rodera, por favor, que siga. Chao. Gracias. Mil Luis. gracias, señor. Gracias, de Cuídate, verdad. de verdad. Chao. Que venga bueno. Que vaya muy bien. Hasta ahora. Bueno, así nace fa la tele. Gràcies a tots, gràcies per venir, gràcies per veiem-nos. I marxat tots. Escampar la boira!